Buenas, hoy estamos por acá con aritmética con criterios de divisibilidad. Recuerden que estamos en el mes de julio, ¿ok? No olvidemos nuestra escarapela. Le doy a todos la bienvenida con una frase que dice así: si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Bien, así que sueña grande y tendrás grandes logros. Bien, vamos entonces a revisar lo que es el concepto de divisibilidad. La divisibilidad es la parte de la aritmética que estudia las condiciones que debe reunir un número para que sea divisible entre otro número entero positivo. O sea que básicamente lo que vamos a estudiar es división de números, pero de forma exacta. En este día, la intención no es resolver las divisiones, sino simplemente establecer un criterio que me diga si es divisible o no es divisible. ¿Qué significa ser divisible? Ser divisible significa que el residuo me debe dar 0. ¿Ok? Entonces yo en este caso puedo decir que 243 es divisible entre 27. ¿Ok? ¿Por qué es divisible entre 27? Porque su residuo da 0. En realidad no le vamos a prestar mucha atención a lo que es el cociente, solamente a decir, a ver, 243 es divisible entre 27. También podríamos decir que 243, ¿verdad?, es divisible entre 9. ¿Ok? Es divisible entre 9. ¿Por qué? Porque al resolver esta operación, el residuo me va a dar 0. Entonces yo digo 243 es divisible entre 9. ¿Cómo saber si es divisible sin resolver la división? Esos son los criterios que nosotros vamos a estudiar hoy. Por ejemplo, para saber si es divisible entre 9, lo vamos a ver más adelante, sumamos 2 más 4, son 6, más 3 serían 9. Como la suma de los números da 9, entonces él va a ser divisible entre 9, porque 9 por 1 es 9. Vamos a ver con un poquito más de detalle cuáles son los criterios. A ver, divisibilidad por 2. Decimos que todo número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o es número par. Es decir, si un número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, va a ser divisible entre 2. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, 50 es divisible entre 2. 112 es divisible entre 2. 244 es divisible entre 2. 386 es divisible entre 2, y aunque yo coloque un número muy grande, 8, 9, 5, 8958, él va a ser divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en número par. Todo número que termina en un número par, en una cifra par, es divisible entre 2. De forma similar, la divisibilidad por 4 es semejante, solo que se utilizan las dos últimas cifras. Si las dos últimas cifras forman un número múltiplo de 4, es decir, de la tabla del 4, entonces va a ser divisible entre 4. Por ejemplo, que yo tenga 1816. ¿Yo qué voy a observar acá? Observo las dos últimas cifras. Las dos últimas cifras son 16. Yo sé que 4 por 4 son 16. Entonces, ¿qué significa? Que 1816 entre 4... al realizar la división, el residuo me va a dar 0. Entonces puedo decir que 1816 es divisible entre 4. Y digo, sí es divisible entre 4. A ver, un ejemplo. Otro ejemplo, 9532. 9532. A ver, ¿será divisible entre 4 sin resolver la división? ¿Cómo saber si es divisible entre 4 sin resolver la división? Pues observo las dos últimas cifras. Son 32. A ver, 32 está en la tabla del 4. Sí, 8 por 4, 32. Entonces, esta división con toda seguridad me va a dar residuo 0. Sin resolver la división, puedo decir que este número es divisible entre 4. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Criterio de divisibilidad por 5 y por 25.
Todo número es divisible por 5 cuando la última cifra es 0 o 5. Entonces, cualquier número que termine en 0 que termine en 5 es divisible entre 5. 5415. ¿Es divisible entre 5? Claro que sí. Porque observo la última cifra y me doy cuenta que si la última cifra es 0 o es 5, es divisible entre 5. Con toda seguridad, si yo divido este número entre 5, su residuo me va a dar 0. Recuerden que en este tema no estamos resolviendo las divisiones, solamente estamos viendo si es o no es divisible, ¿ok? Bueno, divisibilidad por 25. En este caso observamos las dos últimas cifras. Si las últimas dos cifras son 25, 50 o 75, entonces sí es divisible. Un ejemplo, 9875. ¿Será divisible entre 25? Claro que sí es divisible entre 25. ¿Cómo lo sé sin resolver la división? Porque tengo las últimas dos cifras que son 75. Significa que esta división al resolverla me va a dar residuo 0. Sí es divisible entre 25. A ver qué más tenemos por acá. Tenemos el criterio de divisibilidad por 3. Todo número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 36. ¿El número 36 es divisible entre 3? Claro que sí. ¿Cómo lo sé yo? Porque 3 más 6 es igual a 9. Y 9 está en la tabla del 3. Ah, profesor, pero ese número es pequeño. Yo puedo decir que, a ver, vamos a ver, 36. 36 entre 3 sale 12 y entonces ya yo lo sé. Ah, pero ¿qué tal si el número fuese más grande? Por ejemplo, que fuese, a ver, un número más grande. Que fuese un número de este tamaño, a ver, que sería 311.136. ¿Cómo sé yo si es divisible entre 3? Ah, ok, bueno, sumo la cifra. 6 más 3 son 9, más 1, 10, más 1, 11, más 1, 12, más 3 sumarían 15. Y 15 está en la tabla del 3. Entonces, este número, aunque está muy grande, con toda seguridad puedo decir que su residuo va a dar 0 cuando lo divide entre 3. Entonces, sí es divisible entre 3. Y divisibilidad por 9, igual que con la del 3, sumamos las cifras. Por ejemplo, tengo un número que sea 4, 5, 3, 6. Okay. Acá lo tengo y lo divido entre 9. ¿Será que esta división será exacta o no? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar las cifras. Vamos a ver. Si sumo 4 más 5 más 3 más 6, ¿verdad? Las sumo todas, las cifras, y eso me va a dar 18, ¿correcto? Ok. 18 está en la tabla del 9, sí. Entonces, con toda seguridad, esto me va a dar residuo 0. Ustedes pueden practicar las divisiones si desean en su casa, pero el criterio se usa de esta manera. Sin resolver la división, puedo decir que 4.536 sí es divisible entre 9. Vamos entonces a poner en práctica estos conocimientos, analizando los números. En este caso vamos a analizar el número 175. Vamos a estudiar si es divisible entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 8, entre 9. Oye, pero no, en los criterios no está ni el 6 ni el 8. ¿Por qué están acá? Bueno, estos se sacan fácil. 2 por 3 son 6. Así que si es divisible entre 2 y entre 3, también es divisible entre 6. 2 por 4 son 8. Entonces, si es divisible entre 2 y es divisible entre 4, también es divisible entre 8. ¿Ok? Así que estos dos se sacan conociendo la divisibilidad de los primeros. ¿Bien? De sus múltiplos. En este caso vamos a ver 175. ¿Será divisible entre 2? Analice el último número. Es impar. Entonces no es divisible entre 2. Recuerden que solamente es divisible entre 2 aquellos que terminan en 0 o en número par. Entonces respondemos no. No es múltiplo de 2 ya que no termina en número par. ¿Ven? Así de sencillo. Vamos a analizar ahora la divisibilidad entre 3. Para la divisibilidad entre 3 tengo que sumar las cifras. Es decir, tendría que sumar 1 más 7 más 5. Sumo, ¿verdad? ¿Y cuánto me da 1 más 7 más 5? Serían 13.
Eso me va a dar, la suma me da 13. 1 más 7, 8, más 5 serían 13. ¿13 está en la tabla del 3? No. 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. Entonces, ¿qué respondo? Respondo no. No es divisible entre 3 porque 1 más 7 más 5 es igual a 13 y 13 no es múltiplo de 3. Así respondemos. Ahora analicemos la divisibilidad con 4. ¿Qué dirán ustedes? Analizamos las últimas dos cifras, que son 75, y me doy cuenta de que 75 no es múltiplo de 4. Una forma fácil de sacar 75 es separarlo de 40. 40 ya sabemos que es 10 por 4. ¿Sobran cuánto? 35. Voy a analizar entonces este 35. Un número que multiplicado por 4 me dé 35, no lo voy a conseguir. 9 por 4 son 36. Entonces fíjense que no es múltiplo, no es divisible, ¿verdad? Entonces 175 respondemos, no es divisible entre 4, ya que las últimas cifras son 75 y 75 no está en la tabla del 4. Bien. Bueno, vamos entonces a ver, analizar entre 5, ¿no? Entre 5, pues termina en 5 y todo número terminado en 5 o en 0 es divisible entre 5. Si es múltiplo de 5, ya que termina en 5. ¿Ven? Bastante sencillo. Vamos analizando uno por uno. Divisibilidad entre 6. Si no es divisible entre 2 y no es divisible entre 3, entonces tampoco va a ser divisible entre 6. ¿Ven? Así de sencillo. Con el 2 y el 3 sacamos la del 6. Y la del 8 la sacamos con el 2 y el 4. Si no es divisible entre 2 ni entre 4, tampoco será divisible entre 8. Y la del 9 la sacamos igual que la del 3. Sumamos las cifras, ya recuerden que nos había dado 13. Y vemos si 13 está en la tabla del 9. En este caso no está en la tabla del 9. Así que tampoco va a ser divisible entre 9. Y por último vamos a tener 25. Como termina en 75, entonces sí es divisible entre 25. Recuerden que si termina en 25, 50 y 75 es múltiplo, ¿verdad?, de 25 y por tanto es divisible entre 25. En resumen, entonces acá está el análisis. Si es divisible, no es divisible y las explicaciones. Bien, vamos con un problema de refuerzo. En este momento quiero que tú practiques. Te voy a colocar este número para que analices, ¿verdad? El 12.312 y para que completes esta tabla. Colócale pausa al video, trata de responder en una hoja y luego continúas el video y yo te doy las respuestas. Muy bien, muy bien. Estamos acá de regreso. ¿Será divisible entre 2? Solamente tengo que observar la última cifra. Es un número par. Y si es número par, entonces es divisible por 2, ¿cierto? ¿Será divisible por 3? Tendré que sumarlas todas, ¿no? 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 1 son 7, más 2 serían 9. ¿Y 9 es múltiplo de 3? Sí es múltiplo de 3. Entonces sí va a ser divisible por 3. Por 4 veo las últimas dos cifras, que son 12. ¿Pertenecen a la tabla del 4? Sí, 4 por 3 son 12, también es divisible entre 4. Si es divisible entre 2 y entre 3, también será divisible entre 6. Y si es divisible entre 2 y entre 4, también será divisible entre 8. No termina en 5, por tanto no es divisible por 5. La suma de las cifras dijimos que daban 9. Entonces sí es divisible entre 9 y las últimas dos cifras no es ni 25, ni 50, ni 75. Entonces no es divisible por 25. Entonces sería sí, 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 no, sí, sí, sí y no. Correcto. Acá entonces están las respuestas y las justificaciones o explicaciones de cada caso. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias.